Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde me vean. Este es un saludo desde Osijek, la ciudad verde de Croacia. Y mi nombre es Gustavo Carrasquilla. Como vemos aquí, el puente está cerrado, no se puede pasar al otro lado. Hay un camino fácil para llegar al otro lado, y hay otro camino que me toca improvisar. Los invito a que me acompañen por este camino mientras les cuento qué es lo que voy a hacer en este canal que algunas personas me han sugerido abrir. De alguna manera es mostrar lo que ocurre en este lindo país y pequeña ciudad de 158.000 habitantes. Acompáñenme a caminar hasta la plaza de mercado y les cuento un poco qué va a ser de lo que voy a hablar en este canal. Primero me presento. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Soy colombiano de nacimiento, español de pasaporte, húngaro de corazón, y ahora, por cuestiones de la vida, que luego les explico, estoy viviendo en Croacia. Estoy viviendo justo en ese edificio que ven al fondo. Vivo apenas desde ayer, ya que me entregaron un apartamento, y trato de hacer una vida normal, con las limitaciones por ahora del idioma y acostumbrándome al clima como tal. Les cuento que quiero hacer este canal a recomendación de algunas personas que me han dicho qué hacer frente a eso. Jebala. Primera palabra que aprenden. Jebala. En Colombia dirían avala, pero es jebala. O Doberdan. Las primeras veces uno decía Doberman. Vamos a aplicarlo aquí con esta señora. Doberdan. No me atendió. Bueno, quiero que vean en el canal un contenido sencillo. No soy una estrellita de las redes. Y quiero que vean el día a día, a ver cómo se intenta surgir en una ciudad pequeña de 160.000 habitantes, quizás la cuarta, la quinta de Croacia, muy cerca de Hungría, a 30 kilómetros, cerca también de Bosnia y de Serbia. Una ciudad que tiene bastantes actividades a pesar de ser pequeña, y que sufrió mucho durante la guerra de los Balcanes, que les mostraré en otros videos. Pero en este camino que estamos haciendo de forma informal, quiero mostrarles pequeños detalles que se ven en la cultura croata, para que se den cuenta que es una cultura bastante enriquecedora. En estos momentos me voy a acercar a una de las vías principales de la ciudad. Tiene prácticamente 3 vías, es una ciudad muy alargada. Vamos a ver cómo se llama esta, creo que es la Avenida Europa. Les muestro acá, y los edificios que la adornan, que la suelen acomodar. Bueno, el semáforo me ganó esta vez. Les quiero mostrar un poco la vida que se da aquí. Hay algunos vendedores ambulantes, se respetan los semáforos, y ojo, el clima puede engañar en el momento. Ustedes ven un sol radiante, cielo azul, pero estamos ya a finales de octubre y ahí tengo una temperatura de cerca de 6 grados, por lo que es bastante fresco. Ahora a mediodía es muy agradable, pero por la noche dicen que se alcanzan los 0 grados en esta época del año. Les muestro prácticamente lo que hay. Está recorrida por 2 avenidas. Esta es Europa y está la avenida de la República Croata, y también la avenida de Vukovar. Vamos a ver cuando me da cambio el semáforo. Aquí algunas personas utilizan tapabocas.
No es exigido por el momento. Listo, llegó. Bueno, no falta el gamín que se pasa el semáforo. Y bueno, voy mostrando poco a poco el camino al mercado. Les converso. Quiero mostrarles un poco sobre la cultura, la cocina, ir un día al supermercado, ir a la plaza de mercado, cómo es el croata en sí, curiosidades, algunos puntos que tienen en común con los latinoamericanos y otros aspectos que me parecen bastante curiosos de este pequeño gran país que tiene poco más de 3 millones de habitantes. Tiene muchos, estamos pasando en estos momentos por un lugar que es como una comisaría de policía. Les muestro, pues ahí tienen vestigios de las balas de hace años, miren. Y les muestro, esta es la cárcel de la ciudad. Cárcel de la ciudad, donde en días pasados me gritaban, no sé por qué, de pronto pidiendo algo o algo así. La cárcel de máxima seguridad de Osijek, al lado de la plaza de mercado. Hasta ahí voy a llegar en este primer recorrido. Pero esta es la forma que les quiero mostrar Croacia y Osijek a mi manera. No soy una estrella de las redes, pero quiero compartir esto porque algunas personas me han dicho que quieren ver esto, quieren visitar. No es para vivir. La intención de estos videos es meramente turística, de curiosidad y que vean otra ventana al mundo. Bueno, aquí vemos la cárcel, todo esto es la cárcel y ya entramos a lo que es la plaza de mercado. Hoy es miércoles de antigüedades y de venta de ropa. Por cierto, tengo que comprar ropa porque estoy como Bart Simpson. Me vine con muy poca ropa. Después les comentaré un poco en detalle la historia de cómo vine, por qué Croacia, por qué esta ciudad. Pero a grandes rasgos, hace poco más de 5 meses estaba viajando. Empecé por España a buscarme la vida como todos. No se dieron las cosas, fui a Portugal, de nuevo a España, Bélgica. Y esta fue la última estancia. Vamos a ver qué pase. Pues no, nos dejan pasar, muy amables. Llegamos a la plaza de mercado. Estos son aspectos que les quiero mostrar con más detenimiento porque la comida croata tiene muchos elementos de la comida serbia y bosnia y los precios son bastante favorables. Si les gusta este video, me encantaría que me dieran un like. Como les digo, no soy un youtuber, este es el primero, esta es la prueba. O que me dieran sus comentarios y sugerencias. Vamos a entrar a una plaza de mercado. Muy brevemente. Tengo que comprar aquí cosas después. Ayer me metieron un poco de... Compré unos tomates bastante caros y las primeras veces uno aprende de esas experiencias, pero bueno, aquí veo que hay bastante para comprar en cantidad y en calidad. En estos momentos la moneda de Croacia es el kuna. Ellos piensan entrar a la zona euro, el billete el 2023, pero por el momento el kuna tiene un valor de 7.5 kunas por un euro y 6,50 kunas por $1. Bueno, aquí hay flores, son muy devotos a las flores, también hablaré de eso después. Las flores, ya que viene el Día de los Muertos, es un país bastante católico y bueno, aquí estamos en esta cuestión, a ver si dejan pasar, a 30 kunas, a 20 kunas. Yo siempre he dicho que es mejor llevar flores en vida que llevar flores a la tumba cuando lo olvidan a uno. Bueno, aquí ven un poco la gente, cómo desayuna. Y comenzando este canal, nada mejor, y me dirán alcohólico, no lo soy, pero me quiero tomar una cerveza aquí para terminar este primer video de canal.
En los siguientes voy a ir hablando de más cosas. Está la moda croata, los boxers de invierno, tipo abuelita. Y bueno, vamos a buscar una... ¿Les entendieron? No entendí nada. Y me toca lidiar con eso, me toca buscar una academia, toca buscar ropa de frío. Y bueno, llegué por aquí. Me voy a tomar una cervecita Carlobacco. Con esa cerveza me despido, doy mi cara y con esto me despido. Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Confieso que estoy viviendo y que es una nueva experiencia para la cual quiero compartir como estos pequeños contenidos. Me gustaría que me dijeran qué tal les ha parecido este primer capítulo. Me disculpan, pero ha sido una filmación en vivo y podré tener algunos errores, no tengo pues los dispositivos técnicos, pero bueno, a ver qué tal les parece. Un saludo desde Osijek y voy a buscar gente, o por lo menos una cerveza para tomarme. Saludos desde Osijek.